Ahora vamos a hablar sobre las arquitecturas de computadoras. Vamos a hablar así muy en general de dos arquitecturas principales que distinguen a las computadoras. Hay muchas, digamos, arquitecturas modernas que varían un poquito, pero todas están basadas en estas dos categorías. Entonces yo más bien le llamaría como estas dos arquitecturas serían como las que marcan la diferencia y a partir de ellas pues puede haber variaciones. Estas dos arquitecturas son la von Neumann y la arquitectura Harvard. Vamos a ver la diferencia entre cada una de ellas, pero se ve que la diferencia es en la memoria, en cómo está organizada la memoria. En la arquitectura von Neumann se tiene el procesador y una sola memoria a través de la cual se accede a instrucciones y datos. Entonces este procesador, digamos, está cableado o alambrado hacia la memoria para leer de esta memoria el código de instrucciones que va a ejecutar y los datos. Con los datos nos referimos a las variables. Cuando nosotros en nuestro código declaramos una variable, esa variable se reserva en esta memoria que es la memoria RAM. Entonces las arquitecturas von Neumann se caracteriza porque el procesador se conecta con una memoria única donde coexisten datos e instrucciones a través de un sistema de buses. Esa es la memoria RAM y aquí se guardan el código y las variables. En la arquitectura von Neumann la memoria se divide en segmentos, así es como normalmente las computadoras que acostumbramos usar se divide la memoria, que es principalmente el segmento de código y el segmento de datos los que tendrían que ver aquí con la arquitectura von Neumann, aunque se tienen otros segmentos como el segmento de pila y un segmento extra de datos, también se le conoce como segmento extendido. Y hay unos registros dentro del procesador que sirven para guardar las direcciones base de cada uno de los segmentos. Es decir, aquí empieza este segmento, aquí empieza aquí empieza este, y así, ¿no? Entonces en la arquitectura von Neumann se caracteriza porque el procesador accede a una misma memoria y ahí están datos e instrucciones, el código. La arquitectura Harvard se distingue porque tiene dos memorias separadas, una para instrucciones y otra para datos. La memoria de datos son las variables y es la memoria RAM. En la arquitectura Harvard se tiene una memoria entonces independiente para instrucciones o digamos para el código. Entonces una memoria exclusiva para instrucciones y otra exclusiva para datos. Eso es lo que lo caracteriza la Harvard y se suele utilizar en otro tipo de computadoras que vamos a ir platicando. Este es un ejemplo de una arquitectura Harvard en un microcontrolador. Ya habíamos platicado antes sobre los microcontroladores y cuál es la diferencia contra los microprocesadores. Este es un microcontrolador, tiene su procesador aquí, su memoria RAM, que sería su memoria de datos, y su memoria de programa, que es donde va el código. Y se tienen otras memorias. Normalmente en este tipo de circuitos la memoria de programa es una memoria no volátil como una memoria flash o EEPROM. Hay una relación entre las arquitecturas von Neumann y Harvard que tiene que ver con el juego de instrucciones de ensamblador que maneja su procesador. Estos dos juegos de instrucciones se le conocen como CISC y RISC, que vienen siendo computadoras con un conjunto de instrucciones complejo o computadoras con un conjunto de instrucciones reducido. Eso es CISC y RISC. Y vamos a platicar un poco de ellos. La diferencia se basa en que el RISC normalmente está pensado para tener pocas instrucciones de ensamblador. Es una arquitectura, una electrónica más simple que la CISC. La CISC tiene un conjunto complejo de instrucciones. Vamos a ver sus características. Instrucciones complejas multiciclo. Quiere decir que una instrucción de CISC puede llevar varios ciclos de reloj, no solo uno, sino 1, 2, 3, 4, 5 ciclos de reloj para ejecutar una instrucción. Y en el RISC suelen ser más sencillas, instrucciones más simples y se pueden ejecutar en un solo ciclo de reloj.
O sea, digamos que si el procesador es de 1 GHz, aquí ejecutar una instrucción le puede llevar unos 4, 5, 6 ciclos, depende, y acá en un RISC le puede llevar un solo ciclo de reloj. Entonces, por eso es una de las diferencias. Instrucciones complejas, tiene más de 1000 instrucciones de ensamblador un CISC, y el RISC son instrucciones sencillas y tienen menos de 100, o sea, son poquitas instrucciones de ensamblador en un RISC y muchas instrucciones de ensamblador en un CISC. La ventaja de tener poquitas es que al ser más simple las ejecuta muy rápido. Y el CISC, al tener más instrucciones, tiene más posibilidad de programación y es más fácil la programación, y la computadora puede hacer cosas más complejas, digamos. El código final de ensamblador es pequeño en un CISC, y en un RISC el tamaño final del código es grande porque al tener poquitas instrucciones de ensamblador se pueden hacer las mismas cosas, pero aquí, digamos, un programa le llevaría 100 líneas de código, y el que haga lo mismo en un CISC le llevaría a lo mejor la mitad, ¿no? Unas 50, digamos. En un CISC normalmente se requiere un procesador con mucha frecuencia, y en un RISC puede ser una frecuencia de baja frecuencia, ¿no? Pocos hertz. Un CISC normalmente son más caros que fabricar un RISC. Entonces, CISC, instrucciones complejas; RISC, instrucciones reducidas. Simple, rápido. CISC, complejo. La computadora de escritorio o laptop grande que acostumbramos es una CISC, y un microcontrolador simple, como por ejemplo la computadora de los carros o del horno de microondas o del aire acondicionado, son RISC. Son computadoras que hacen cosas rápidas y simples. Hay una relación entre CISC y RISC y las arquitecturas von Neumann y Harvard. Normalmente las arquitecturas von Neumann tienen un conjunto complejo de instrucciones, y la arquitectura Harvard tienen un conjunto reducido de instrucciones. Entonces van de la mano von Neumann con CISC y Harvard con RISC. Entonces así es como se relacionan. Vamos a platicar ahora sobre las instrucciones de ensamblador. Vamos a ver de lo que platicábamos. Le voy a poner aquí ASM X86 Instructions. En una arquitectura CISC, como en un procesador grande compatible con X86, se tienen muchas instrucciones. Fíjense cómo aquí tenemos algunas de las más comunes. Tenemos una para hacer comparaciones, hacer sumas, operaciones AND, llamadas a procedimientos, para hacer multiplicaciones, incrementar una variable, hacer ciclos, hacer movimiento de valores, para manejar la pila. Se tienen muchas instrucciones y muchas más. Todas estas instrucciones de ensamblador están disponibles en una arquitectura von Neumann con un conjunto complejo de instrucciones. Entonces se tiene una gran variedad de instrucciones que podemos disponer en un CISC, en una computadora con un conjunto complejo de instrucciones. Se tienen muchas instrucciones que podemos usar. Entonces, para tener una idea. Y dentro de ellas todavía hay más que no están aquí, por ejemplo en los saltos condicionales. Aquí donde están los saltos. Se tienen saltos condicionales de que si es igual, menor, mayor que, menor que. Por ejemplo, para hacer mover condicionales. Y entonces se tienen una gran variedad aquí de opciones. Voy a buscar JE. Acá están. Salta si es igual, si es menor o igual, si es... ¿Dónde está? Mayor o igual. ¿Dónde está la G? Mayor o igual. Salta si es menor.
saltos incondicionales. Hay un montón de opciones de saltos que no se tienen en una arquitectura RISC, bueno, en un conjunto reducido de instrucciones. Este es un ensamblador normal de un CISC. Y en un RISC, por ejemplo, en el PIC 16F84A, que es un microcontrolador, es un RISC y se tienen solo 35 instrucciones de ensamblador y son estas. A partir de esas 35 instrucciones de ensamblador se pueden hacer todo lo que acostumbramos, nada más que pues hay que ingeniárselas para hacerlo. Por ejemplo, no tiene una instrucción para hacer multiplicaciones, pero eso no quiere decir que no se pueda multiplicar. Entonces se pueden hacer multiplicaciones, pero si ven no hay una instrucción para hacer multiplicaciones. Si nosotros queremos saber si un número es igual a otro, no hay una instrucción para hacer comparaciones. Si queremos saber si una variable es mayor que 5 o menor que 5, no hay una instrucción para hacerlo, pero no quiere decir que no se pueda hacer. No tiene para hacer divisiones, pero no quiere decir que no se pueda hacer. O sea, nada más son las 35 instrucciones de ensamblador que se pueden usar y nada más, y hay que ingeniárselas. Y por ejemplo, en un ciclo de reloj puede hacer una suma. Entonces son cosas ahí más simples y rápidas, ¿no? Entonces, digamos, si queremos un procesador que en tiempo real pueda estar monitoreando, por ejemplo, un sensor del carro o algo así, por ejemplo, los frenos ABS o algo así, tendría que hacerlo muy rápido. Y como es una operación, un trabajo simple, lo puede hacer una arquitectura Harvard con un conjunto reducido de instrucciones y lo haría muy rápido con un procesador de baja frecuencia. Si lo pusiéramos a hacer un CISC, no está diseñado para hacer operaciones simples rápidas, sino está pensado para hacer operaciones complejas. Si quisiéramos procesar un video con un RISC, sería muy complicado, no tendría la capacidad. Pero con un CISC procesar un video es relativamente más sencillo. Entonces de eso se trata. Sí, y vamos a ver un ejemplo de el ensamblador que se genera en un RISC y en un CISC. Para eso hice unos ejercicios muy simples que les voy a mostrar. Voy a abrir aquí un ejemplo de un código para un microcontrolador que es un RISC. O sea que tiene un conjunto reducido de instrucciones y es una arquitectura Harvard. Si vemos aquí tenemos un ejemplo muy simple que se declaran tres variables x, y. A x se le asigna un 2, a y un 3 y se declara una variable z que va a ser igual a x por y. Y luego tenemos un if. Si x es igual a 4, entonces a x le vamos a asignar un 0. Entonces este es un ejemplo muy simple, ya lo tengo compilado. Entonces por aquí tengo el código de ensamblador que generó. Digamos que este compilador de C es un lenguaje de alto nivel. Bueno, C es como un lenguaje intermedio, pero bueno, lo compila y puede generarme el ensamblador que correspondería a ese código. Y entonces aquí tendríamos nuestras instrucciones que tendrían que ser de alguna de nuestra lista de aquí. De nuestra lista de 35 instrucciones. Entonces vamos a estudiar un poquito para ver cómo están. Aquí es la parte de inicialización. Aquí hace una operación AND en una localidad de memoria. Aquí por ejemplo vemos que de aquí para arriba. Y aquí empieza nuestro código que tenemos aquí abajo. Dice que va a cargar un valor 2 en el registro de trabajo W. Y luego dice que el valor del registro de trabajo W lo va a cargar en la localidad de memoria 11. O sea, digamos que X, nuestra variable X va a ser igual a la localidad 11. Entonces este 2 lo guarda en la localidad 11 y luego este 3 de aquí, que es este 3 de acá, lo carga en un registro que es el registro W. Y luego ese 3 lo descargan a la localidad 12. Entonces digamos que Y
es nuestra localidad 12 de memoria. Luego dice, para hacer la multiplicación, lo que esté en la localidad 11, que es nuestra variable x, lo carga en el registro de trabajo W. Y luego lo pasa a la localidad 14. Entonces esta localidad 14, digamos, es como un registro de memoria auxiliar. Y luego lo que esté en 12, que es nuestra variable y, lo carga en un registro y luego lo carga a la localidad 15. O sea, 14 y 15 son como localidades temporales para guardar esos valores. Y luego dice go to la localidad 04 del código, que es este. En esta localidad 04, esa es nuestra rutina para hacer una multiplicación. Entonces, si ven, no hay una instrucción para hacer una multiplicación. Si nosotros quisiéramos multiplicar x por y, no podemos ejecutarla con una instrucción. Ejecuta esta rutina de aquí y aquí regresa a la localidad 35, que vendría siendo esta. Y aquí ya el resultado lo guarda en la localidad 0D. Aquí estas localidades las borra, 06, 0D. Y aquí va a ser la operación. Es un número de 8 bits, la localidad 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la 7 del registro 15. Ahí hace la multiplicación sumándole el valor de nuestra variable x, el número de veces, digamos si es 2 por 3, tendría que sumar 3 veces el 2. O sea, la multiplicación la resuelve haciendo sumas. Entonces, dependiendo del bit los bits de la otra variable, la suma el número de veces. Y esto es para hacer la multiplicación nada más. En un sys la multiplicación se hace con una instrucción. En un ris, fíjense lo que se necesita hacer para una multiplicación. Luego, para hacer la comparación, bueno, al final de todo esto, el resultado del registro 0D lo carga W y luego en la localidad 13. Y esta localidad 13 vendría siendo la variable z. Entonces aquí se tiene que hacer todo esto para multiplicar x por y guardarlo en z. Luego aquí puse un if, si x es igual a 4, x es la localidad 11. Entonces lo que hace es que lo que esté en la localidad 11 lo guarda en el registro de trabajo W. Luego le resta 4. No hay una instrucción de ensamblador en un RIS para hacer una comparación y saber si un número es igual a otro. Lo que se hace es que se hace una resta. Y hay un registro de banderas que es la localidad 03 y la posición .2 es la bandera de 0. Y esta se activa dependiendo de la última operación aritmética que se realizó. Si el resultado de la última operación aritmética es 0, entonces ya sabríamos si el número es igual o no. En este caso x es igual a 2 menos 4, no nos va a dar 0, entonces no nos va a dar que si es igual. Entonces es algo mucho más complicado. Si fuera el caso, la localidad 11 que es x, la borra, le pone un 0, que vendría siendo esto de aquí. Este mismo código yo lo hice en C para una computadora grande, no para un microcontrolador. Y vamos a verlo. Voy a abrir mi terminal. El compilador lo tengo. Déjenme ver. Déjenme ver. Aquí está. Déjenme ver. Main.c es el código, aquí lo tengo. Es el mismo, in x igual a 5, y igual a 3. Bueno, aquí le puse 5 en lugar de 2, le voy a poner 2 para tener lo mismo. Z igual a x por y, si x es igual a 4, x es igual a 0, y aquí tiene un return. Lo voy a guardar. Y lo vamos a compilar. gcc, le voy a poner menos o. Pero nada más lo quiero menos s, menos o, main. ¿Cómo le había puesto? ASM, creo. Main.c. Set path igual. Hago otra vez. Ahí está. Main.sm. Como le borré.
Bueno, déjenme ver. Lo voy a abrir desde acá. C Windows. No, es en CQT. QT. Tools. Aquí. Main.sm. Lo voy a abrir con este. Este es el ensamblador que nos generó para el mismo código. Vamos a ver de qué se trata. Dice, vamos a ubicarnos. Aquí está el main. Eso no lo vamos a considerar. Aquí está 12 es nuestra localidad de X. Y dice que a la localidad 12 le va a cargar un 2. Luego 8 es nuestra Y. Si ven, son 8, 9, 10, 11, 12, 4 bytes de diferencia, porque aquí el entero es de 32 bits, en el otro es un entero de 8 bits, por eso era un byte nada más de diferencia. Aquí hay 4 bytes de diferencia. Dice, en la localidad 12 le carga un 2, en la localidad 8 le carga un 3. Luego dice que lo que esté en la localidad 12, o sea, lo que esté en X, lo guarda en este registro EAX. Y luego, lo que esté en la localidad 8, que es Y, lo multiplica con signo, la Y es con signo, por lo que esté en el registro EAX. Con esta sola instrucción multiplica lo que esté en el registro EAX, que es lo que habiendo en X, en la localidad 12, por 8, que es lo que está en Y, y el resultado ya se guarda en EAX. Y ahora nada más lo que esté en EAX lo guarda en la localidad 4, que sería nuestra variable Z. Entonces la localidad 4 es Z, 8 y 12. Entonces el resultado de la multiplicación lo guarda en Z, y así de simple hace la multiplicación, a diferencia de acá, que la multiplicación es esto de acá. Es muy diferente, ¿no? Y en el del RISC, la comparación para saber si es igual es con una resta. Tiene que restarle el valor. Y acá la comparación se hace con una instrucción que es de comparar. Compara lo que esté en la localidad 12, que es X, con el valor 4, que es lo que dice nuestro código aquí, ¿no? Si X es igual a 4. Si X es igual, lo que está en la localidad 2 es igual a 4. Si no es igual, te vas a L2, que es este. Si es igual, no va a saltar hacia acá, entonces va a ejecutar esta instrucción. Y a la localidad 12 le va a poner un 0. Y ya luego se viene para acá. Entonces es más o menos la diferencia para hacer una multiplicación con una instrucción en un sys, y con un RIS es toda una rutina. Para hacer una comparación aquí no hay tanta diferencia, pero con esa simple instrucción de salta si no es igual. Y acá no hay un salta si es igual, menor. Vamos a ver qué pasaría si yo edito el main.c y le pongo salta si es menor o igual que 4. Vamos a guardarlo y vamos a volverlo a compilar aquí. Y voy a volver a cargar este. Aquí ya está. Aquí dice compara X, que es la 12, con 4. Si es mayor, te vas para acá. Si es mayor, se va para acá. Y si no, es menor o igual, entonces le ponen 0. Aquí hay un salto condicional, es muy simple. Vamos a ver qué pasaría en el RIS si yo le pongo menor o igual, porque no hay un menor o igual. Vamos a ver qué hace. Me lo está compilando. Ahí está. Me vengo para acá. Si es menor o igual, aquí la localidad 11 es X, lo carga, le resta 4. No hay mucha diferencia. Se va al registro de banderas en la localidad 3. Vamos a ver. Acá está.
Ah, acá está ingenioso. Si en la posición 2 es cero, que fue el que revisábamos hace ratito aquí en la posición 2, es que si la última operación había sido cero, es que eran iguales. Acá revisa la posición cero, que es si hay un acarreo. Entonces, dependiendo el resultado, si digamos que lo que esté en X es mayor que 4, va a dar un negativo. Y entonces él nos va a dar un acarreo, porque cuando se hace un negativo se prende el bit de signo, digamos, y se genera un acarreo. Entonces está ingenioso como lo resolvieron aquí, ¿no? Si es menor o igual. Entonces sería otra forma de hacerlo. Entonces esa es la diferencia entre ensamblador y RIS y SIS. Ensamblador, RIS y SIS. Para terminar nuestra plática vamos a ver un ejemplo ya de una arquitectura Von-Neumann, que es la computadora que conocemos, que usamos normalmente. Aquí medio quise meter como el acceso directo a la calculadora. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros ejecutamos un programa en Windows. Vamos a tratar de hacer ahí como una referencia rápida de cómo le hacemos, ¿no? Si hay un acceso directo en el escritorio, nosotros le hacemos doble clic y ¡pum! Aparece la calculadora. Yo le doy aquí calculadora y ¡pum! Se me abre la calculadora. Pero ¿qué es lo que en realidad pasa? Porque tiene que pasar algo, el sistema operativo tiene que hacer algo para poder mostrar una calculadora. Sabemos que la calculadora es un programa y tenemos que ver hacia dónde está guardada. Está guardada en nuestro disco duro. ¿En qué parte del disco duro? El acceso directo nos va a decir. Nos apunta hacia acá. Dice que está en C, Windows, System 32. Aquí está el archivo. Este sí es el archivo ejecutable. El de hace ratito era un acceso directo. Y este es el código ejecutable que tiene la calculadora. Aquí está para nosotros en C, Windows System 32, pero en realidad el sistema operativo, ¿cómo sabe dónde está el archivo realmente? O sea, el contenido de este archivo, en qué parte del disco está. Para eso está la tabla de partición de archivos o FAT. Cuando nosotros creamos un archivo, nosotros podemos saber su nombre, su extensión, la fecha de creación, su tamaño, su ubicación, y si es oculto, si es de solo lectura, un montón de propiedades. Y todas estas propiedades no están guardadas dentro del archivo. Están guardadas en la tabla de asignación de archivos, que es donde se definen todo esto, y ahí es donde el sistema operativo tiene que ir a ver en qué parte del disco duro está. En realidad va a la tabla de partición de archivos, sabe cómo se llama, sabe su ubicación relativa para nosotros y sabe en qué segmentos o partes del disco está, y entonces ahí es donde lo tendría que ir a leer. Este es el archivo, digamos, de la calculadora, que si lo viéramos más a detalle se verían como esto, ¿no? Entonces en realidad ese es el código de la calculadora. Al hacer doble clic tenemos que irlo a buscar, leerlo del disco, ya tenemos el código, pero ahora ¿qué? Ya tenemos el código. Se tiene que leer ese código del archivo y cargar a la memoria. Se tiene que ir a la memoria para poderlo ejecutar. El procesador no tiene acceso directo al disco duro. El procesador, digamos que solo ve a la memoria RAM. No ve si el archivo viene del disco duro, de un CD, de una memoria flash USB. No importa. El procesador solo ve la memoria RAM. Entonces todo lo que nosotros necesitemos procesar se tiene que cargar a la memoria RAM. Entonces si nosotros queremos ejecutar la calculadora, los valores del código binario ya compilado de la calculadora se tienen que cargar a la memoria. Como es una arquitectura Von-Neumann, ahí mismo están datos e instrucciones. En el caso del código de la calculadora se tendría que grabar en el segmento de código. Entonces se lee del disco duro la calculadora, se carga aquí en el segmento de códigos, aquí hay otros códigos que están ejecutando en otros programas, aquí se guardaría. Hay un registro del procesador que apunta al segmento de código. Y finalmente para poderlo ejecutar, así resumiendo muchos pasos, se carga en el segmento de código la calculadora y hay un registro del procesador especial que se llama IP, que es el apuntador de instrucción. Y ese registro IP apunta hacia la siguiente instrucción a ejecutar. Entonces lo que hacemos es cargamos la calculadora, digamos, de aquí para acá y apuntamos IP al inicio del código de la calculadora. Al apuntar IP para allá,
La siguiente instrucción de ensamblador que se va a ejecutar va a ser a donde apunte IP. Y a partir de ahí ya se va a empezar a ejecutar nueva calculadora. Si se declara una variable X, se va a guardar en el segmento de datos. Si se declara una variable Y, se va a crear acá, y una variable Z se va a crear acá. Y una vez aquí ya el procesador lo empezaría a ejecutar. Eso es así como muy resumido, ¿no?, de lo que pasa en realidad con una arquitectura von Neumann. Y con eso estaríamos terminando nuestra plática de nuestro video de esta ocasión.